Bueno, pues buenas tardes. Despierten, tomen aire. Es el momento más difícil después del almuerzo. No se me duerman, por favor. Vamos a entrar a una comparación de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto por el proceso, pero previamente vamos a ver un video de Hans Rosling que resume un poco lo que es el enfoque cuantitativo para abrir un poco a comentarios, a participación de ustedes, a ir mezclando todo. Entonces les pido que veamos el video, dura como 19 minutos aproximadamente, y también les vamos a dar la liga del video por si después es un video público, ¿no? Y como todo el material no tiene ningún problema, se los vamos a dar, sobre todo que no tiene fines de lucro, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con este video. Les pido que piensen un poquito en el enfoque cuantitativo, algunas ideas para discutirlas antes de entrar a la comparación de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students. That was after having spent about 20 years together with African institutions studying hunger in Africa. So I was sort of expected to know a little about the world. And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health. But when you get that opportunity, you get a little nervous. I thought these students coming to us actually have the highest grade you can get in Swedish college system. So I thought maybe they know everything I'm going to teach them about. So I did a pre-test when they came. And one of the questions from which I learned a lot was this one: which country has the highest child mortality of these 5 pairs? And I put them together so that in each pair of country, one has twice the child mortality of the other. And this means that it's much bigger the difference than the uncertainty of the data. I won't put you at a test here, but it's Turkey, which is highest there, Poland, Russia, Pakistan, and South Africa. And these were the results of the Swedish students. I did it so I got a confidence interval which was pretty narrow, and I got happy, of course. I had 1.8 right answer out of 5 possible. That means that there was a place for a professor of international health and for my course. But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about the world than the chimpanzees. Because the chimpanzee would score half right. If I gave them 2 bananas with Sri Lanka and Turkey, they would be right half of the cases. But the students are not there. The problem for me was not ignorance, it was preconceived ideas. I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute that hands out the Nobel Prize in medicine, and they are on par with the chimpanzee there. So this is where I realized that there was really a need to communicate, because the data of what's happening in the world and the child health of every country is very well aware. So we did this software which displays it like this. Every bubble here is a country. This country over here is China. This is India. The size of the bubble is the population. And on this axis here, I put fertility rate. Because my students, what they said when they looked upon the world, and I asked them, what do you really think about the world? Huh? Well, I first discovered that the textbook was Tintin mainly. And they said the world is still we and them. And we is Western world, and them is third world. And what do you mean with Western world? I said, well, that's long life in small family, and third world is short life in large family. So this is what I could display here. I put fertility rate here, number of children per woman, 1, 2, 3, 4, up to about 8 children per woman. We have very good data since 1960 about, on the size of families in all countries. The error margin is narrow. Here I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had
small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We stop the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but longer life, but not larger families. The Africans are the green down here, they still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast. And in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there. But now Bangladesh, it's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world. Let me make a comparison directly between United States of America and Vietnam. 1964. America had small families and long life. Vietnam had large families and short lives. And this is what happens. The data during the war indicate that even with all the death, there was an improvement of life expectancy. By the end of the year, the family planning started in Vietnam and they went for smaller families. And the United States up there is getting for longer life, keeping family size. And in the 80s now, they give up communist planning and they go for market economy, and it moves faster even than social life. And today we have in Vietnam the same life expectancy and the same family size here in Vietnam 2003 as in United States 1974 by the end of the war. I think we all, if we don't look in the data, we underestimate the tremendous change in Asia, which was in social change before we saw the economical change. So let's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income. This is the world distribution of income of people. $1, $10, or $100 per day. There's no gap between rich and poor any longer. This is a myth. There's a little hump here. But there are people all the way. And if we look where the income ends up, the income, this is 100% of world's annual income. And the richest 20%, they take out of that about 74%. And the poorest 20%, they take about 2%. And this shows that the concept developing countries is extremely doubtful. We sort of think about aid like these people here giving aid to these people here. But in the middle, we have most of the world population. And they have now 24% of the income. We heard it in other forms. And who are these? Where are the different countries? I can show you Africa. This is Africa. 10% of world population, most in poverty. This is OECD, the rich country, the country club of the UN. And they are over here on this side, and quite an overlap between Africa and OECD. And this is Latin America. It has everything on this earth, from the poorest to the richest in Latin America. And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we put South Asia. And how did it look like if we go back in time to about 1970? Then there was more of a hump. And we have most who lived in absolute poverty were Asians. The problem in the world was the poverty in Asia. And if I now let the world move forward, you will see that while population increase, there are hundreds of millions in Asia getting out of poverty, and some others get into poverty. And this is the pattern we have today. And the best projection from the World Bank is that this will happen. And we will not have a divided world. We will have most people in the middle. Of course, it's a logarithmic scale here. But our concept of economy is growth with percent. We look upon it as a possibility of percentage increase. If I change these and I take GDP per capita instead of family income, and I turn these
individual data into regional data of gross domestic product. And I take the regions down here. The size of the bubble is still the population, and you have the OECD there, and you have sub-Saharan Africa there, and we take off the Arab states there, coming both from Africa and from Asia, and we put them separately, and we can expand this axis, and I can give it a new dimension here by adding the social values there, child survival. Now I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there. In some countries, 99.7% of children survive to 5 years of age, others only 70. And here it seems that there is a gap between OECD, Latin America, East Europe, East Asia, Arab states, South Asia, and Sub-Saharan Africa. The linearity is very strong between child survival and money. But let me split Sub-Saharan Africa. Health is there, and better health is up there. I can go here, and I can split Sub-Saharan Africa into its countries. And when it bursts, the size of each country bubble is the size of the population. Sierra Leone down there, Mauritius up there. Mauritius was the first country to get away with trade barriers, and they could sell their sugar, they could sell their textiles on equal terms as the people in Europe and North America. There's a huge difference between Africa, and Ghana is here in the middle. In Sierra Leone, humanitarian aid. Here in Uganda, development aid. Here, time to invest. There you can go for holiday. It's a tremendous variation within Africa, which we very often make that it's equal everything. I can split South Asia here. India is the big bubble in the middle, but huge difference between Afghanistan and Sri Lanka. And I can split Arab states. How are they? Same climate, same culture, same religion, huge difference. Even between neighbors. Yemen, civil war, United Arab Emirates money, which was quite equally and well used. Not as the myth is. And that includes all the children of the foreign workers who are in the country. Data is often better than you think. Many people say that data is bad. There's an uncertainty margin. But we can see the difference here, Cambodia, Singapore. The differences are much bigger than the weakness of the data. East Europe, Soviet economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently. And there is Latin America. Today we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America. Chile will have a lower child mortality than Cuba within some few years from now. And here we have high-income countries in OECD, and we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this. And if we look at it, how it looks the world, in 1960, it starts to move, 1960. This is Mao Zedong. He brought health to China. And then he died, and then Deng Xiaoping came and brought money to China and brought them into the mainstream again. And we have seen how countries move in different directions like this. So it's sort of difficult to get an example country which shows the pattern of the world. But I would like to bring you back to about here at 1960. And I would like to compare South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one. The label went away for me here. And I would like to compare Uganda, which is there. And I can run it forward like this. And you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower. And if we move back again here, and we put on trails like this, you can see again that the speed of development is very, very different. And the countries are moving more or less in the same rate as money and health. But it seems you can move much faster if you are healthy first than if you are wealthy first. And to show that, you can put on the way of United Arab Emirates. They came from here. A mineral country. They catch all the oil, they got all the money, but health cannot be bought at the supermarket. You have to invest in health. You have to get kids into schooling. You have to train health staff. You have to educate the population. And Sheikh Zayed did that in a fairly good way. And in spite of falling oil prices, he brought this country up here. So we got a much more mainstream appearance of the world, where all countries tend to use their money better than they used in the past.
Now, this is more or less if you look at average data of the countries. They are like this. Now, that's dangerous to use average data because there's such a lot of difference within countries. So if I go and look here, we can see that Uganda, that today is where South Korea was 1960. If I split Uganda, there's quite a difference within Uganda. These are the quintiles of Uganda. The richest 20% of Ugandans are there, the poorest are down there. If I split South Africa, it's like this. And if I go down and look at Nigeria, where there was such a terrible famine lastly, it's like this. The 20% poorest of Nigeria is out here, and the 20% richest of South Africa is there, and yet we tend to discuss on what solutions there should be in Africa. Everything in this world exists in Africa. And you can't discuss universal access to HIV for that quintile up here with the same strategy as down here. The improvement of the world must be highly contextualized. And it's not relevant to have it on regional level. We must be much more detailed. We find that students get very excited when they can use this. And even more policymakers and the corporate sectors would like to see how the world is changing. Now, why doesn't this take place? Why are we not using the data we have? We have data in the United Nations, in the national statistical agencies, and in universities and other non-governmental organizations, because the data is hidden down in the databases. And the public is there, and the internet is there, but we have still not used it effectively. All that information we saw changing in the world does not include publicly funded statistics. There are some web pages like this, but they take some nourishment down from the databases, but people put prices on them. Stupid passwords and boring statistics. And this won't work. So what is needed? We have the databases. It's not a new database you need. We have wonderful design tools, and more are added up here. So we started a non-profit venture, which we called Linking Data to Design. We call it Gapminder, from London Underground, where they warn you, mind the gap. So we thought Gapminder was appropriate. And we started to write software which could link the data like this. And it wasn't that difficult. It took some person years, and we have produced animations. You can take a data set and put it there. We are liberating UN data. Some few UN organizations, some countries accept that their databases can go out on the world. But what we really need is, of course, a search function. A search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world. And what do we hear when we go around? I've done anthropology on the main statistical units. Everyone says it's impossible. This can't be done. Our information is so peculiar and detailed, so that cannot be searched as other can be searched. We cannot give the data free to the students, free to the entrepreneurs of the world. But this is what we would like to see, isn't it? The publicly funded data is down here, and we would like flowers to grow out on the net. And one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there. And I have a pretty good news for you. I have a good news that the present new head of UN Statistics, he doesn't say it's impossible. He only says we can't do it. And that's a quite clever guy. Huh? So we can see a lot happening in data in the coming years. We will be able to look at income distributions in completely new ways. This is the income distribution of China, 1970. This is the income distribution of the United States, 1970. Almost no overlap. Almost no overlap. And what has happened? What has happened is this, that China is growing, it's not so equal any longer, and it's appearing here, overlooking the United States, almost like a ghost, isn't it? Huh? It's pretty scary. But I think it's very important to have all this information. We need really to see it. And instead of looking at this, I would like to end up by showing the internet users per 1,000. In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily. It takes some time to change for this. But
on the axes, you can quite easily get any variable you would like to have. And the thing would be to get up the databases free, to get them searchable, and with a second click to get them into the graphic formats where you can instantly understand them. Now the statisticians doesn't like it because they say that this will not show the reality. We have to have statistical analytical methods. But this is hypothesis generating. I end now with a world there the internet are coming, the number of internet users are going up like this. This is the GDP per capita, and it's a new technology coming in, but amazingly how well it fits to the economy of the countries. That's why the $100 computer will be so important. But it's a nice tendency. It is as if the world is flattening off, isn't it? These countries are lifting more than the economy. And it will be very interesting to follow this over the year, as I would like you to be able to do with all the publicly funded data. Thank you very much. Un estudio típicamente cuantitativo basado en estadísticas, ¿sí? Donde se pueden obtener correlaciones, donde vemos cómo el mundo cuantitativamente ha cambiado, cómo hemos visto las tendencias demográficas de países como China, que crecieron mucho, después se han reducido, con la prohibición en China que otra vez se volvió a soltar y que vamos a ver el impacto que esto tiene en el Producto Interno Bruto del mundo, en nuestras economías, el tener ya otra vez el poder tener 2 hijos, ¿sí? Con la cuestión de la salud, ¿qué ha pasado? ¿Qué les mostró el video? Que el ritmo de crecimiento poblacional bajó en todo el mundo. Fíjense, a mí me llama la atención el caso de Vietnam y Estados Unidos. 2 países que estuvieron en una guerra y cómo con los años y después de la guerra se convierten en iguales. En iguales en tamaño de la familia, en iguales en los ingresos promedios, en iguales, con 2 regímenes diferentes, uno con, lo cual tumba un poco la cuestión ideológica. Para eso nos sirve la investigación cuantitativa. Creo que en el video, y el objetivo de este video era mostrar cuál es el gran valor de la investigación cuantitativa. 1, nos revela tendencias en los fenómenos que estudiamos, en este caso de salud, de cuestiones poblacionales y de el aspecto de los ingresos. Y lo que nos da es información grupal. La investigación cuantitativa nos da promedios de poblaciones, comparaciones de esos promedios. Sí, ahí vemos el abismo, por eso hablar de bloques económicos es tan relativo. Nos muestra cómo en África hay contrastes. Cuando decimos África, países pobres, esto nos demuestra que no es así, que hay desde países en extrema pobreza dentro de África hasta países que están prácticamente cerca de los países de la OCDE. Y cuando vemos América Latina, vemos, no podemos hablar de que la economía de América Latina está igual. Vemos ahí desde Chile hasta Haití, que es el país más pobre, y vemos un abismo. Y también vemos cómo el mundo ha cambiado y que de repente vemos el modelo brasileño súper exitoso. ¿Y qué pasó con ese modelo? Se cae de repente. Chile tiene muchos problemas. Hoy en día
económico. ¿Qué país es el que más crecimiento tiene en América Latina? Y es uno de los que mayor crecimiento tiene en el mundo. ¿Quién se imagina? ¿No saben? De nuestra América, Perú. Perú está creciendo incluso muy por encima de muchos países europeos en los últimos 2 o 3 años por la cuestión de la minería. Y entonces es el problema de ¿y qué nos da la investigación cuantitativa? Tendencias, promedios, dispersión de los datos, relaciones. Y mi pregunta es, ¿esto es útil? Por supuesto que sí. La investigación cuantitativa nos sirve para generar ese tipo de teorías y ver ese tipo de tendencias. Y esa es la gran utilidad. Nos da modelos de predicción de fenómenos. Nos dice cómo una variable impacta en otra, cómo el crecimiento de la economía impacta variables de salud, el tamaño de la familia, y si lo hiciéramos con recursos para la salud, veríamos también la utilidad de la información cuantitativa. Pero hay otras cuestiones que la investigación, que los datos numéricos, que las estadísticas no nos dan, que es la comprensión de ciertas problemáticas. Esta estadística para ver cómo está el nivel de salud de país o de región es maravilloso porque te da una panorámica. Si tú fueras un agente de las Naciones Unidas o del Fondo Monetario Internacional, ver dónde se requieren recursos de salud, ahí te mapea muy bien dónde hay que hacer las grandes campañas. Y si haces estos mapas epidemiológicos para ver la distribución de las enfermedades de los virus, la investigación cuantitativa te da todos esos productos. Entonces, primero, con la investigación cuantitativa describes tendencias. Segundo, comparas grupos. Tercero, relacionas variables y predices variables. Esas son las bondades de la investigación cuantitativa. Cuando entonces tu planteamiento del problema de tu investigación es pronósticos, relaciones entre variables, predicciones y modelos de incidencia de tasas y de lo que ocurre de tendencias globales y de tendencias en tu población. Para ese tipo de problemas de investigación, el enfoque cuantitativo es muy apropiado, pero en otras ocasiones tu planteamiento del problema te lleva a otro tipo de investigación. Lo que quiero dejar sentado es esta primera parte, que la investigación cuantitativa surge para eso. Bueno, espero que les haya gustado el video, disculpando la problemática técnica, que les pido una disculpa por eso. Y antes de irnos al receso, vamos a empezar a revisar comparativamente la investigación cuantitativa y la investigación mixta. Bien, entonces vamos a empezar a comparar los tres tipos de investigación. Y me voy a bajar para estar más cercano. La investigación cuantitativa refleja la magnitud de medir, la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos.
es para planteamientos del tipo cada cuánto ocurre un fenómeno, con qué frecuencia, con qué magnitud, ¿sí? Para describir los fenómenos que estamos estudiando y establecer relaciones entre estos fenómenos, para analizar causas que provoca esto, qué origina aquello, ¿sí? Por ejemplo, qué provoca un terremoto, qué causa cierta enfermedad, cómo se originó el universo, qué efecto tiene un sistema educativo, qué impacto logra determinada acción epidemiológica, etcétera. El cualitativo que comenzó, ¿cómo comenzó el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo se inició analizando fenómenos que no podíamos estudiar cuantitativamente. Ustedes se imaginan a los primeros antropólogos, sociólogos, que llegaban a estudiar una comunidad ajena. Por ejemplo, una Nueva Guinea, los aborígenes de Nueva Guinea. Margaret Mead y todos los autores, sociólogos, etcétera, del finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo iba a estudiar yo los aborígenes? Ya había pruebas psicológicas. ¿Podía yo llegar y administrar una prueba psicológica con los aborígenes? Si ustedes tienen que estudiar a los indígenas de México, llegarían y ¿qué harían? Por ejemplo, para conocer sus costumbres, ¿les administrarían un cuestionario? Margaret Mead creen que podía llegar, ya existía el inventario multifacético de la personalidad, ¿podía llegar y administrarlos a los aborígenes? No, ni siquiera hablaba el mismo idioma, para empezar. Segundo, era población analfabeta. Entonces, ¿cómo los podía estudiar? Cuantitativamente, empezó a buscar métodos de observación, de acercamiento, de entender sus objetos culturales, para empezar a describir las culturas por necesidad. Así es como empezó. Y nos dimos cuenta que la investigación cuantitativa servía a lo mejor para medir el tamaño, su peso, la alimentación que tenían, pero no para entender su cultura. Y lo mismo en el caso de la administración, los primeros que estudiaron a las organizaciones, la famosa Escuela de Chicago, ¿quiénes eran los que trabajaban en las fábricas de Estados Unidos a principios del siglo XX? Eran inmigrantes la mayoría, italianos, rusos, de diferentes, alemanes, latinoamericanos que llegaban a trabajar en la industria. Entonces ya existía los tiempos y movimientos de las técnicas de Fayol, de funciones de estudio, les servían eso para estudiar. O por ejemplo, Elton Mayo ya había desarrollado todos sus estudios de experimentos, pero le servía esos métodos para conocer cómo era el trabajador de las fábricas americanas, los polacos. Para empezar, el inmigrante, ¿qué condición tiene? Normalmente, ¿quién es el inmigrante? Son la gente que en su país no puede encontrar trabajo, normalmente del menor estatus educativo, ¿sí? La gran masa de inmigrantes son, entonces los inmigrantes polacos, italianos que llegaban eran otra vez analfabetas,
cómo entender cómo era su cultura laboral, su productividad. El método cuantitativo no les servía. Entonces es cuando entran Mary Parker Follett, Zaneski y todos los autores cualitativos, porque para entender al trabajador se requería de otro método completamente diferente, que fue la investigación cualitativa, y así empezó a surgir. ¿Sí? Los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, ¿qué tienen en común? Primero, los dos son métodos de investigación. Los dos a veces se traslapan o se sobreponen, ¿sí? ¿Podemos cambiar a la siguiente? Los dos hacen observación y evaluación de fenómenos. Todos generan hipótesis y en algún momento se prueban o no se prueban. Sí, van revisando las suposiciones sobre los análisis y proponen constantemente nuevas observaciones. Y en este mundo nos movimos entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero hay muchos fenómenos que solo se entienden con la suma o la interacción de lo cualitativo y lo cuantitativo. Veamos dos ejemplos. ¿Sí? Supongamos que en este momento hay un accidente. Obviamente nadie lo quisiera, ¿verdad? Pero se desploma un avión que viene a San José, cae relativamente cerca de aquí y nombramos a un equipo interdisciplinario de entre ustedes que vayan a hacer la investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuáles son las causas por las que se desplomó ese avión? ¿Sí? Una pregunta muy sencilla y muy compleja de responder. Imaginemos que aquí hay posiciones enfrentadas y tenemos a los cuantitativos. ¿Qué nos van a decir los cuantitativos respecto a esa investigación? Imagínense que alguien dijera, como yo soy cuantitativo, nada de entrevistar a testigos, nada, no. Lo cuantitativo es lo único que cuenta. Tengo que buscar la caja, la famosa caja negra, que todos sabemos que no es negra, sino amarilla o verde, y ver los parámetros de vuelo, a qué altura iba el avión, en qué momento comenzó a descender, la desaceleración, la precipitación, el ángulo de sustentación, la energía y también parámetros del viento, en viento en contra, y eso para explicar, porque lo cualitativo no sirve. Imagínense que alguien dice eso. Hace algunos años no lo decían muchos profesores, no decían lo cualitativo no sirve. Alce la mano a alguien que le hayan rechazado un estudio cualitativo por ser cualitativo. ¿Sí? Alguien que haya hecho una tesis cualitativa, que haya querido hacer una tesis cualitativa y que su asesor le haya dicho no, porque eso no sirve. Hay varios casos. Así era antes, era increíble. Era como decir nada más, oye, pero para un accidente aéreo es importante escuchar las voces de los pilotos, la comunicación con la torre de control. No. Ese dato que es cuantitativo o cualitativo. Cualitativo son narrativas. Entonces, como no es un dato cuantitativo, no importa lo que hayan hablado con los pilotos con la... Oye, y quiero oír los ruidos en el avión que se presentaron. No. Esa es narrativa auditiva. No, solo los números. Pues no, es absurdo. ¿No se les hace absurdo? Pero así pensábamos.
O al revés, los que decían, no, 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 nada más el enfoque cualitativo, nada más entrevista a ver si hubo testigos, entrevista a ver qué condiciones, etcétera. Y olvídate de los parámetros de vuelo, también era la otra posición, totalmente incorrecta, ¿sí? Porque necesitamos de los datos cuantitativos y cualitativos. Muchos accidentes aéreos se han descubierto por datos cualitativos. ¿Qué pasó con el avión que se cayó, que iba hacia Alemania el año pasado? ¿Cuál fue la causa? ¿Se acuerdan? Fue muy difundido. Depresión del piloto. Si nos hubiéramos cerrado a los números, a los parámetros cuantitativos, no hubiéramos analizado eso, los años de experiencia del piloto, datos cuantitativos. Pues no. Hay un ejemplo que ponemos en el libro que tienen ustedes, que es un caso real de un accidente de un vuelo que iba de Nueva York a Búfalo y se desplomó en el área metropolitana de Búfalo. Y cuando se vio, se analizó la caja, los parámetros de vuelo, el aceite, millas, revisiones, los reportes estadísticos de el avión, y no se encontró ningún defecto. De repente se descubrió en un parámetro de vuelo que el piloto y la copiloto habían hecho acelerado cuando debían desacelerar. Y dijeron, ¿qué fue? ¿Fue un error de registro de la computadora o fue un error humano? Y después de muchos análisis fue un error humano y se preguntaron, ¿cómo es posible que dos pilotos con tal experiencia en un vuelo de 1 hora hayan acelerado y los dos, en lugar de frenar, hicieron el movimiento contrario de la palanca? Y no encontraban y no encontraban. Y alguien dijo, hay que entrevistar a testigos, a los familiares, nada, nada, nada. Hasta que en esas múltiples entrevistas cualitativas, ¿sí?, encontraron que alguien había visto al copiloto dormido en una de las salas de espera, acostado, tendido. ¿Qué implica esto? Cansancio. El individuo estaba cansado y resulta que él vivía en Miami, ¿sí? Y lo habían traído para el vuelo de Nueva York y por restricciones presupuestales, no hubo para pagarle al hotel en un vuelo corto. Entonces durmió en el aeropuerto, en una sala, y luego la copiloto, alguien la vio cabeceando también, y entonces resulta que ella vino de Seattle para el vuelo a Nueva York por restricciones presupuestales en un avión de carga. ¿Alguna vez se han subido a algún avión de carga? Es horrible, va uno temblando todo el viaje, no descansa, y un vuelo de Seattle a Nueva York son algunas horas en un vuelo de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaban cansados, y en el momento de que se requirió de una maniobra porque hubo una tormenta, no la pudieron hacer y la hicieron equivocadamente porque estaban tan cansados
Y la causa real fue la política de presupuestos, de recortes exagerados presupuestales, que como siempre le costó más a la aerolínea la pérdida del avión, los seguros y todo, sin contar la enorme tragedia, porque cuando se muere una gente en estos accidentes son una cifra, pero se nos olvida que detrás de cada persona hay toda una familia, una historia, los hijos, los padres, esto dura toda la vida, el dolor, etcétera, por una cuestión presupuestal que a la hora de la hora le sale 100 o 200 veces más caro que años de pagar esos viáticos, y sin contar lo de la imagen y otras cuestiones. Entonces ahí vemos cómo la investigación mixta es la que mejor información nos da. Tener los datos cuantitativos con los datos cualitativos, o lo mismo en medicina, la entrevista clínica. Para un diagnóstico médico se necesitan, como lo decíamos al principio de este seminario, datos cuantitativos, pero también datos cualitativos. Tenemos que conocer la condición del paciente, tenemos que recurrir a sus expedientes, que es información documental o de gabinete, estudios médicos previos, padecimientos anteriores, tener acceso a su registro médico, datos cuantitativos y cualitativos de gabinete, más la entrevista clínica, que es cualitativa, que implica observación, que implica una entrevista en profundidad, más los datos cuantitativos de pruebas de laboratorio, de azúcar. Es como un médico más el marco teórico del médico, que es su intuición, su experiencia, casos que haya tratado, y con todo eso puede dar un diagnóstico y un pronóstico mucho más acertado. Y es lo que decimos, y en todas las ciencias son pertinentes estos tres enfoques, ¿sí? El panorama actual, entonces, tenemos a los métodos, la investigación monometódica, cuantitativa, cualitativa, con sus diseños, y tenemos a los métodos mixtos o la investigación multimétodos. Sí, les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, comencemos. ¿En qué se diferencian, en primer lugar, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto? La primera gran diferencia está en el proceso. La presencia de números no hace necesariamente un estudio cuantitativo, porque también en la investigación cualitativa nos interesan los números, ¿sí? Sino en el proceso. El proceso cuantitativo es lineal, paso por paso. Eso no implica que no sea flexible. El planteamiento del problema puede ir cambiando, pero vamos etapa por etapa, y hasta que no concluimos una etapa, la siguiente y luego la siguiente, y así hasta llegar al reporte de resultados. El enfoque cualitativo comienza con la idea, como dijimos, y llega un momento en que el muestreo se va ajustando de acuerdo a la recolección, el análisis también, la muestra puede cambiar, el análisis también, el instrumento de recolección de los datos también puede modificarse.
Y en el enfoque mixto tenemos diferentes variaciones, como lo veremos el día de mañana. A veces primero es el enfoque cuantitativo y luego el cualitativo, o a veces van simultáneos el enfoque cuantitativo y cualitativo, o en otras ocasiones se mezclan los dos procesos. ¿De qué depende esto? Una vez más, del planteamiento del problema. Mañana veremos planteamientos mixtos. En cuanto a su naturaleza, ¿sí? El enfoque cuantitativo parte de que hay una realidad externa, ya sea una enfermedad, un proceso educativo, un proceso cognoscitivo, una enfermedad, una organización, un fenómeno externo al investigador, y de lo que se trata es de capturar esa sola realidad que es relativamente objetiva, porque como les digo, no hay nada totalmente objetivo ni nada totalmente subjetivo. Las universidades o el Ministerio de Educación o el instituto es algo objetivo o subjetivo. La Universidad Internacional de las Américas es algo objetivo, se le puede tocar, ¿sí? Igual que este hotel, lo puede uno tocar, es tangible, tiene ciertos metros cuadrados, lo podríamos hasta pesar, ¿estamos de acuerdo o no? Si sumáramos todo, podemos decir cuánto de cristal tiene, podemos decir cuántos alumnos tiene una universidad inscritos, cuántos profesores, cuánto vale el presupuesto, cuánto es en colones. Podemos decir también la matrícula total y así, pero esto es la Universidad Internacional de las Américas, esto es el instituto del cual vienen algunos de ustedes. Esa es parte de esa realidad, pero no se dan sentimientos en las universidades, no se dan relaciones de poder, no se dan frustraciones, no se dan conflictos, y eso es más cualitativo. No se dan romances. ¿Alguien se ha casado con alguien un compañero de su universidad? ¿Alguien tuvo novio en la universidad o novia? Eso es cualitativo. El clima organizacional es cualitativo, la motivación, todo eso. Y eso también es parte de esa realidad que llamamos Universidad Internacional de las Américas, que llamamos Ministerio de Educación. Sus escuelas, pues también tienen esa parte subjetiva. En métodos mixtos le llamamos que la realidad es intersubjetiva, con un componente cuantitativo y cualitativo. Un ser humano es cuantitativo o cualitativo. Pues tiene un peso, tiene una estatura, un color de piel, ciertas dimensiones cuantitativas, pero también tiene emociones, personalidad, carácter, y eso es cualitativo, ¿o no? Entonces un ser humano es mixto, el planeta Tierra es mixto, la luz es mixta, el tiempo es mixto, dimensión cuantitativa y cualitativa, ¿sí? En la naturaleza que estudia cualitativamente no es una realidad
relativamente objetiva, sino varias realidades, como la perciben los actores que se estudian. La investigación cualitativa se aplica a seres humanos, pero también a animales, ¿o no? Y también a plantas, ¿o no? Y también a objetos, como un planeta, como una galaxia. También se puede estudiar cualitativamente, ¿no? Y en el mixto son varias realidades intersubjetivas. Y antes decíamos que en la investigación cuantitativa la realidad no cambia por observarla. La cualitativa, la realidad cambia por observarla. Y la mixta se da una mezcla. Pero hoy, ¿qué hemos aprendido en las ciencias físicas? Que la realidad, los átomos, ¿sí sabían esto? Está muy comprobado. Los átomos, cuando están siendo observados en grandes microscopios, cambian su comportamiento, como los seres humanos. La realidad también cambia, y además como la percibimos, ¿sí? En el cuantitativo aplicamos la lógica deductiva de un marco conceptual de referencia de estudios previos, ¿sí? Pasamos a verificar si esos datos, esa teoría se aplica en un contexto determinado y en unas condiciones específicas. Por eso es deductivo, de la teoría al fenómeno, a la contextualización del mismo. Y en la investigación cualitativa la lógica es completamente diferente. Pasamos de el hecho del caso a ir construyendo teorías. Del suceso, del fenómeno, del caso, vamos encontrando patrones en común. Porque esa es la investigación cualitativa, descubrir patrones que hay en los datos. Y en el mixto es una lógica iterativa, de lo particular a lo general y simultáneamente de lo específico a lo general. ¿Cuál es la intención o los problemas de investigación? Y aquí, cuando ustedes quieren redactar un problema de investigación, un planteamiento del problema, tenemos dos sugerencias. Una que está en el libro, en esta edición, que son los guiones que proponemos para estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. En los capítulos de planteamiento del problema cuantitativo, cualitativo y mixto. Una especie de guiones, pero la intención en los estudios cuantitativos son o describir un fenómeno. Por ejemplo, lo vimos con el video de Hans Rosling, describir las tendencias en el crecimiento poblacional, en el tamaño de la familia. O queremos confirmar una hipótesis, una idea, probar una idea para ver si en la realidad se apoya esta idea o no. Buscamos predecir fenómenos a partir de otros. ¿Qué es la estadística? Fíjense lo que les voy a decir. Y es muy sencillo enseñar estadística, porque la estadística es capturar la variación, la oscilación de variables, válgase la redundancia, la variación de las variables. ¿Qué es un análisis de correlación? ¿Cómo varían dos variables, una en función de la otra? ¿Qué es la prueba T de diferencia de grupos o el análisis de varianza? ¿Cómo la media varía entre dos o más grupos?
o una regresión múltiple, un modelo lineal. Es como al variar causas o variables independientes, varía una dependiente. Eso es la estadística en esencia. Analizar cómo se relacionan, cómo las varianzas de las diferentes variables se vinculan entre sí. ¿Qué es la G cuadrada? ¿Qué es el O de radio en medicina? Es cómo categorías de una variable se vinculan o se asocian con categorías de otras variables. Y pretendemos explicar esa variación. Los planteamientos cuantitativos, por lo tanto, van a veces a describir un fenómeno numéricamente, con números, con dimensiones, o a probar hipótesis, o a predecir modelos predictivos y explicativos. En el enfoque cualitativo lo que buscamos es explorar. También en el cuantitativo en ocasiones exploramos. Describir y entender, comprender, aprehender con H el fenómeno que estudiamos. Y en el mixto es describir, entender y explicar. En el cuantitativo buscamos la generalización, por eso se involucran muchos casos. Buscamos extrapolar lo que encontramos en una muestra en la población, dependiendo de qué tan homogéneo o heterogéneo sea el universo. ¿La sangre es algo homogéneo o heterogéneo? En un ser humano es completamente homogéneo. Por eso basta con una pequeña cantidad y no un porcentaje de sangre, ¿no? Porque es homogéneo. En las poblaciones, si tenemos diferentes tipos de individuos, el muestreo es diferente. Pero normalmente involucramos un gran número de casos. En el cualitativo lo que buscamos no es representación ni extrapolar, sino profundidad. Entonces buscamos casos donde sea posible estudiar y profundizar y hasta donde se pueda, porque muchas veces en la investigación cualitativa, como no buscamos generalizar, no necesitamos muestras grandes y a veces no es posible conseguirlas. Por ejemplo, alguien que estudie los hoyos negros, ¿cuántos hoyos negros necesita para descubrir las propiedades de los mismos? Pues los que se puede estudiar. ¿Sí me explico? ¿Cuántos leones estudia un zoólogo que quiere entender la conducta de los leones? Pues los suficientes hasta que logre completar, hasta que logre entender por qué el león hace esto, ¿no? Yo vi un estudio de migración de las cobras y pues con 4 o 5 casos fue suficiente para entender hacia dónde emigran las cobras y por qué se intentan alejar de poblaciones humanas. A veces pues se topan con el ser humano porque el ser humano ha invadido sus áreas, ¿no? Pero normalmente las serpientes evitan al ser humano. Entonces, para entender ese tipo de cosas, ¿cuántos enfermos se necesitan para conocer la problemática del Zika? ¿No? Pues algunos casos para ver cómo lo afecta, cómo se dispersa, qué factores, etcétera, ¿no? Para entender el VIH se necesitaron varios estudios, ¿no? Pero no hay una muestra que digamos necesitamos tantos casos como mínimo. Varía mucho en el enfoque cualitativo y en el enfoque mixto buscamos
profundidad y generalización, las dos cuestiones. Ahora, en el cuantitativo, los estudios cuantitativos son para probar hipótesis, pronosticar datos, implementar intervenciones y desarrollar teoría. Los estudios cualitativos normalmente no prueban hipótesis, generan hipótesis, o a lo largo de la investigación se van generando y probando estas hipótesis en un contexto específico. Y también se desarrolla teoría. Y en el mixto se comprenden fenómenos complejos y se desarrolla teoría. Porque el objetivo de la investigación, uno de los objetivos es desarrollar teoría. ¿Y qué implica? La teoría implica algo abstracto. Cuando decimos esa persona es muy teórica, ¿qué estamos queriendo decir? Que está alejada de la realidad, y es un mal uso del término teoría, porque una persona teórica es aquella que está recolectando datos de la realidad, porque la teoría se basa en datos de la realidad. Debemos de decir esa persona es muy filosófica, es muy conceptual, es muy abstracta, pero teórica quiere decir que un teórico es aquel que todo el tiempo está recolectando datos de la realidad y probando teorías, ¿sí? ¿Cómo son los planteamientos cuantitativos? Son acotados, predeterminados y completamente estructurados, aunque en evolución. En una investigación, el planteamiento del problema cuantitativo tiene que ser muy exacto. Por ejemplo, determinar las causas de cierta enfermedad, de tal enfermedad específica. No, determinar los factores de riesgo, determinar el impacto que tiene la motivación del docente en el aprendizaje de los alumnos, definido el aprendizaje de este modo, el logro de tal y tal competencia en este grado específico, ¿sí? O determinar el impacto del estrés preoperatorio en determinar por ejemplo, la autopercepción de la salud del paciente, variables concretas. En cambio, en el cualitativo es más bien emergente y se va enfocando. Otro ejemplo, que es un caso real de una tesis doctoral que me tocó dirigir a distancia, de una investigadora argentina. Su preocupación eran los jóvenes. Ella veía que los jóvenes se ponían muy nerviosos, cualquiera se pone muy nervioso antes de una operación de alto riesgo. ¿Qué es una operación de alto riesgo? Ella lo definió como operaciones donde se abre al paciente, por ejemplo, operaciones de corazón abierto, cirugías de columna, ¿sí? Extirpar algún órgano, o aneurismas, o pues ese tipo de intervenciones quirúrgicas. ¿Y cómo lo hubiera abordado cuantitativamente? Determinar el efecto del estrés preoperatorio sobre ciertos indicadores del paciente y ver su efecto en la predisposición a operarse, ese tipo de variables específicas. Pero ella lo abordó cualitativamente. ¿Cómo? Explorando los sentimientos y emociones que tienen los jóvenes antes de ingresar al quirófano para una operación de alto riesgo. ¿Ven la diferencia en la redacción? En un caso hay variables específicas que no nos vamos a salir de eso,
ni en el marco teórico, ni en los estudios, ni en la medición, ni en las variables para al final definir el impacto cuantitativo de una variable sobre otra, a lo mejor con una regresión lineal, bivariada. Pero ella lo exploró cualitativamente, con entrevistas a los jóvenes antes de someterse para ver cuáles eran esas emociones que afloraban, qué es lo que sentían, etcétera, etcétera. Es, ¿cómo se llama? Y en el mixto tenemos partes del planteamiento del problema predeterminado y parte emergente que va surgiendo durante la indagación. En el cuantitativo, el planteamiento del problema se basa en la revisión analítica de la literatura y en el cualitativo, además, en la inmersión del ambiente, es decir, en estar en el contacto. Para esta investigadora argentina de la salud, inmersión en el ambiente es entrar al hospital, ver cómo es el hospital, cómo va a afectar los sentimientos, cómo tratan los médicos a los pacientes, convivir con un muchacho que se vaya a operar, hablar con sus familiares, sensibilizarse al ambiente, ¿sí? Y en el mixto es iterativo. Y aquí viene otra gran diferencia entre los enfoques cuantitativo y cualitativo y mixto. El cuantitativo, el planteamiento se centra en variables, variables que sean medibles a través de números para ser analizados posteriormente con métodos estadísticos. He centrado en variables. El cualitativo se centra en conceptos que después pueden ser variables, pero son conceptos promisorios, no tanto en la medición, sino en capturar los conceptos. No sé si me explique. En el mixto tenemos tanto variables como conceptos y es la mezcla de todos lo que nos va dando el panorama de lo que tenemos que estudiar. Insisto, planteamiento centrado en variables cuanti, en conceptos quali y mixto, tanto conceptos como variables. Las hipótesis cuantitativas son sobre relaciones entre variables. Y en el caso de cualitativo son hipótesis emergentes, es decir, hipótesis que van surgiendo, ¿sí?, a lo largo de la indagación y que vamos poco a poco evaluando. Y los diseños, ¿cómo son los diseños cuantitativos? Son preestablecidos. Nosotros decimos, por ejemplo, voy a utilizar un diseño experimental y de ahí ya no nos salimos. Se implementan al pie de la letra los diseños cuantitativos, o va a ser un diseño no experimental comparativo, pues no nos salimos de ahí. Y en cambio, en los diseños cualitativos son emergentes y vamos ajustándonos al contexto. En la obra podrán encontrar diferentes diseños cualitativos, ¿sí?, teoría fundamentada, etnográficos, y todos tienen muchas cuestiones en común. Todos buscan establecer categorías emergentes, todos buscan analizar cómo se vinculan esas categorías, profundizar en esas categorías, ¿sí?,
y al final lo que los diferencia es que los diseños etnográficos enfatizan una parte cultural, los diseños narrativos buscan narraciones de los participantes o de los objetos, las narraciones que surgen, por ejemplo, de ruinas arqueológicas, que nos dicen, o si se trata de estrellas, qué patrones encontramos en los datos, y al final los diseños de investigación, acción, buscar soluciones, los fenomenológicos, analizar un fenómeno desde varias experiencias, como un terremoto, por ejemplo, y al final encontrar qué hay en común y qué hay de diferente en esos diseños, ¿no? En los mixtos tenemos de diferentes tipos. Nosotros hemos considerado, porque había muchas clasificaciones de los diseños, y nosotros propusimos una muy sencilla para los cuantitativos: experimentales o no experimentales. Experimentales cuando hay una intención de movilizar algo, de mover algo y ver el efecto que tiene, ¿no? Que puede ser un tratamiento, un medicamento, un sistema educativo, y ver el impacto que tienen. No experimentales cuando no hay manipulación de ninguna variable. En el cualitativo y en el mixto, desde la quinta edición hemos propuesto una clasificación de diseños mixtos que mañana veremos más en detalle. Las muestras. La muestra cuantitativa, el tamaño depende de dos factores. Uno, del propio tamaño del universo y de la heterogeneidad de este universo, y se determina a partir de fórmulas de probabilidad. ¿Alguien sabe cómo? Si yo les digo el universo es de 5,000 casos, para obtener una muestra representativa, ¿cuántos casos necesitamos? ¿Qué harían? ¿Aplicarían fórmulas? No. En la página web hay un programa que se llama Stats, para los que no conozcan el libro, que le ponen el tamaño del universo, su nivel de probabilidad, y dan clic en calcular y les da el tamaño de la muestra. Es un programa que viene desde la segunda edición, que trabajamos porque a mí me costaba mucho explicar el tema de tamaño de muestra, y ya saben, se empieza a poner uno fórmulas, y donde te equivocabas en la calculadora y le apretabas más en lugar de menos, toda tu credibilidad de profesor se iba en ese momento por apretar una tecla mal, ¿no? Entonces hicimos ese programa que tienen ustedes acceso. Mañana vamos a ver la página web, lo que tiene, que es gratuita y que es pública, y ustedes pueden usarla como complemento a su libro de metodología de la investigación, y tiene muchas cosas esa página web. Ya veremos, tiene capítulos adicionales, tiene software, tiene manuales, y uno de estos software es el Stats, para calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Y en el cualitativo depende de la heterogeneidad y de cuántos casos podamos manejar. Efectivamente, hace poco se terminó una investigación cualitativa muy interesante, que si a alguien le resulta de interés, es una tesis doctoral en el área de desarrollo humano, de un médico que analizó a cuidadores de pacientes que tenían un accidente neurológico, o ¿cómo le llaman los médicos? Cerebrovascular, ¿no? Entonces el médico, con el doctorado en desarrollo humano, entrevistó a 9
¿sí? Hizo seguimiento de 9 cuidadores. Primero para ver quién cuidaba a ese enfermo. Algo muy latino, pues es la familia la que termina siendo, o gente cercana, y pues el proceso que viven los cuidadores, la dinámica que se da entre los familiares, cómo se turnan para cuidar, cómo se hartan, cómo abandonan, cómo todo lo que se convierten también en enfermos, también tienen sus padecimientos y todo, analizó y fueron 9 casos y alguien puede decir, bueno, con eso no puedes generalizar a los cuidadores de México, no, ni a los de México, ni a los de la provincia donde se hizo, que es Querétaro, ni en la ciudad que se hizo, que es Querétaro capital, ni siquiera en el hospital, ¿no? ¿Y por qué seleccionó esos 9? Por muestreo, por conveniencia, porque eran los que llegaban y se prestaban los familiares para participar en el estudio, y fue una exploración de este fenómeno del cuidador. Por ahí hay otros estudios de cuidadores de Alzheimer. Yo lo vi con mi madre, que falleció hace 2 años, que al final de su vida tuvo Alzheimer, y cómo toda la familia, y mi padre, que es médico, se convirtió en el cuidador. Muy mala decisión, después lo vimos, hasta que no se contrataron enfermeras y una especializada en Alzheimer que llegó y rompió con todos nuestros paradigmas, y cuando entre 5 le teníamos que cambiar el pañal, ella en 30 segundos le cambiaba el pañal. Cambiarle el pañal a una persona muy mayor con Alzheimer, que son violentos, no es nada fácil, suena muy fácil, le voy a cambiar por amor a mi padre, a mi madre. No, tiene su ciencia, es mejor que se preparen. Ojalá y no vivan eso, créanme, no, se los digo en primera persona, es algo muy difícil, pero tiene su ciencia. Y luego se determina a partir del contexto y hasta que se saturan categorías. Saturación de categorías, ¿saben lo que es en la investigación cualitativa? Cuando los datos se repiten una y otra vez. Si yo les digo aquí, ¿por qué vinieron a este seminario? Y alguien me dice, porque quiero aprender más de investigación. Otros porque no tenía nada mejor que hacer. Espero que no haya. Otros porque quiero saludar a mis compañeros. Otra porque, y luego sigo preguntando, y porque quiero aprender de investigación, porque quiero hacer un proyecto de investigación, porque esto, y se repite lo mismo. Ya no encontramos nada nuevo en los datos. Ese es un buen indicador, se le llama saturación de categorías, y ahí frenamos, ya no son necesarios más casos, ¿no? Luego también tenemos en el cuantitativo, hay muestras probabilísticas que pueden reflejar o no a la población según el planteamiento del problema. En las cualitativas son más bien orientadas por propósito, y en el mixto tenemos de ambos tipos. Tenemos tanto probabilísticas, donde la probabilidad ya es determinada, y no probabilísticas. ¿Sí? Y en cuanto a los datos, ¿cómo son los datos cuantitativos? Los datos cuantitativos son numéricos, en valores numéricos, con distintos niveles de medición. El nivel de medición es muy importante porque nos determina el tipo de análisis. Nosotros damos un curso a niños que se llama toma de decisiones estadística, que es, a ver, cómo tus variables, cuáles son, qué nivel de medición tienen, y de ahí deduce qué prueba y cómo interpretarla. Si ustedes se fijan, los que conozcan esta edición, no hay una sola fórmula en todo el libro, una sola.
¿Voy en contra de las fórmulas? No. Pero para aprender estadística no se necesita saber ninguna fórmula. Para eso están los programas de análisis estadísticos. Ya una correlación ya nadie la calcula con calculadora y con un procedimiento de suma, sumatoria. Eso toma a lo mejor media hora, cuando en medio segundo la computadora nos lo hace. Y algunos, yo por eso ya no recomiendo a los profesores de estadística que enseñen fórmulas. Se pierde mucho tiempo y es como decir, pues, como hay coches, pero tienes que irte caminando. Bueno, si quieres hacer ejercicio está bien, ¿no? Pero ¿por qué? Si hay coche. Entonces, si hay programas de análisis estadístico, ¿por qué desarrollar todas las fórmulas? Y todavía hay profesores que me dicen, para que entiendan lo que hacen, ¿por qué no les explicas conceptualmente lo que hace esa prueba? La correlación, pues pone ejemplos. Y lo que es más importante es decir, ¿cuándo se utiliza un coeficiente de correlación de Pearson? Pues cuando las dos son variables de intervalos o razón. ¿Cuándo de Spearman? Cuando son ordinales. ¿Y qué hago con escalas Likert, por ejemplo? Pues si crees que las escalas Likert alcanzan un nivel de medición de intervalos, pues aplica Pearson. Si tú crees, eres más riguroso y crees que son ordinales, aplica Spearman. Y si hay duda, aplica Pearson y Spearman y promedia. Y ya lo que es importante es interpretar y decir que este coeficiente de correlación, ¿qué me está indicando? ¿Qué implica que sea de 0.80? Que comparten el 64% de la varianza en común. ¿Y eso qué es? Pues quiere decir que es lo que explica una variable de la otra en términos de covariación. Y lo que es más importante, ese dato, cómo lo interpreto, cómo lo analizo y cómo lo ubico. No sé si me explique. Eso es lo que es verdaderamente importante. Y son análisis estandarizados, siempre iguales, siempre la secuencia es la misma, ¿no? Y los datos cualitativos implican recolección precisa de variables. Los datos cualitativos son narrativos siempre, pero hay narrativas verbales, hay narrativas escritas, hay narrativas visuales. Una fotografía de un planeta es una narrativa visual, hay narrativas audiovisuales, un video. Los videos en el estudio del impacto de fenómenos naturales han sido maravillosos y de desastres humanos. Sí, por ahí ha habido varios reportajes sobre el tsunami de Japón, de lo que captaron los celulares, no sé si alguien los vio, o de las torres de Nueva York, lo que captaron los celulares. Pues esa información sirve para hacer muchos estudios de prevención de accidentes, de reacciones de las gentes ante situaciones de terror naturales, o también por ahí del terremoto de Chile hubo también grabaciones celulares para ver estrategias. Nosotros hicimos un estudio en una ciudad que se llama Colima, al norte del país, donde analizamos los miedos que tienen los niños. Desgraciadamente hubo un terremoto y se aprovechó para estudiar los temores de los niños y cómo prepararlos ante temblores, porque en su vida viven en una zona de riesgo, tienen que estar preparados para evacuar, para no asustarse, para manejar el miedo, para saber qué hacer, y todo un programa didáctico para enfrentarlos a situaciones de crisis emocionales
manejo de inteligencia emocional. Aquí hay expertos en educación, lo entenderán mejor que yo, y cómo hasta canciones para relajarlos, para quitarle el miedo al temblor y saber que van a vivir con ese fenómeno mientras estén en esa ciudad y que es cíclico, ¿no? Entonces, son datos narrativos, y en el mixto tenemos datos numéricos y datos narrativos y datos convertidos, datos cualitativos que se pueden convertir en datos cuantitativos. Por ejemplo, yo puede ser presencia, ausencia de una categoría. En los datos cuantitativos hay un tipo de datos que son los datos binarios, que son presencia, ausencia, 0 y 1. En los datos cualitativos puede ser, se presenta la categoría o no. Por ejemplo, en el caso de los niños, se presenta terror o no se presenta. Y eso, ver la cantidad de terror que hay en una comunidad, por ejemplo. Entonces, un dato cualitativo de qué angustia sientes cuando viene un temblor se puede cuantificar. Le hemos denominado cuantificación. Y en el mixto, insisto, hay de los dos. ¿Sí? Y en la investigación cualitativa, las percepciones, las emociones y sentimientos del investigador también son fuentes de datos y se analizan, desde luego. ¿Sí? En la recolección de los datos cuantitativa, el instrumento es estandarizado. ¿Esto qué significa? Que el instrumento es el mismo para todos. ¿Sí me explico? Si es un cuestionario, es el mismo cuestionario para todos. Si es un aparato, una báscula, es la misma báscula para todos. Si es un procedimiento para medir la presión arterial, tantos minutos descansa el paciente y se le aplica el baumanómetro, 3 mediciones y se promedian. Ese procedimiento es para todos. En la educación, el instrumento de evaluación es el mismo para todos, es estandarizado y se utiliza un instrumento que es la base de recolección. En la investigación cualitativa, ¿qué instrumento usamos? Ejemplos: observación. ¿Qué más? Entrevista. ¿Qué más? Grupos de enfoque. No. El instrumento de recolección de los datos es el investigador. Esa es una gran diferencia. En la investigación cuantitativa es un instrumento, es el cuestionario el que capta los datos. En la investigación cualitativa es el investigador. ¿Quién observa? El investigador. ¿Quién registra? ¿Quién observa lo que pasa en las sesiones de grupo? ¿Quién entrevista? El investigador, que utiliza técnicas para completar los datos. Y esa es una gran diferencia. En la investigación cualitativa no se delega la recolección de los datos. Y si tienes un equipo que hace entrevistas, ellos se convierten en coinvestigadores para la interpretación de los datos. En cambio, en la investigación cuantitativa se aplica el instrumento y se analiza. Y luego, ¿cómo se organizan los datos? He aquí otra gran diferencia. En la investigación cuantitativa, ¿sobre qué hacemos el  sobre una matriz de datos,
donde las columnas son las variables de la investigación o las dimensiones o los indicadores, y los renglones son los casos, siempre, sea en Minitab, sea en SPSS, que algunos lo han utilizado, sea en Bioestat, sea en SAS, sea en Excel, siempre es una matriz de datos donde hacemos las correlaciones y planteamos los análisis. En el cualitativo es una base de datos que integra las narrativas auditivas. Podemos tener puras narrativas verbales o podemos tener escritas en entrevistas transcritas y es nuestra base de datos, pero podemos mezclar objetos, imágenes, videos, transcripciones, todo junto y analizar todo el material. Por ejemplo, para ese estudio que les decía de los cuidadores, se integraban videos de cómo atendía el cuidador, junto con entrevistas, junto con observaciones, y todo se integraba en un programa de análisis cualitativo, que hay varios. El más usado es Atlas-T, que yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Se lo recomiendo más que otros. También está The Ethnograph y también está NVivo. Pero ¿por qué recomiendo Atlas-T? Porque ya está en español. Es el primero de análisis cualitativo que hace 2 años ya está en español. Y en la página web del libro van a encontrar un manual, porque el manual de Atlas-T son como 400 páginas. Y nosotros les hicimos un resumen del manual de Atlas-T que lo pueden bajar de la página web. Por eso les digo, yo aquí quiero que se lleven no nada más estas charlas, sino muchas cuestiones para que profundicen hasta donde ustedes quieran en esto de la investigación, sobre todo quien se está iniciando o quien está incorporando a su trabajo o a la enseñanza o a sus cursos la investigación. Y en el mixto tenemos bases de datos múltiples y diferentes programas. Y hay métodos que pueden trabajar datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, las encuestas pueden verificarse, cuestionarios cerrados con preguntas abiertas, una parte cuantitativa y la otra cualitativa. Las entrevistas igual, los grupos de enfoque también, la observación y los registros históricos y documentos también. Ahora, ¿cómo es el análisis de los datos? El análisis de los datos cuantitativo es estandarizado y siempre es la misma secuencia. Lo primero es validez, evidencia sobre la validez, validez de contenido, validez de constructo y validez de compararlo contra otro estándar. Por ejemplo, 2 pruebas que midan lo mismo. Luego viene la estadística, luego la confiabilidad, y luego desechamos los ítems que no nos sirvieron, que no capturaron, que no midieron lo que nosotros pretendíamos medir. Y viene entonces el análisis descriptivo y luego la prueba de hipótesis, que depende del nivel de medición de las variables y del tipo de hipótesis, que así es como lo manejamos en el texto. Prueba T o ANOVA para comparar promedios, prueba de diferencia de proporciones para comparar porcentajes, etcétera. Bueno, no es un curso de estadística, no los voy a aburrir. Y en cambio, en el análisis cualitativo es un análisis temático. Y quiero hacer aquí
una breve pausa para ir cerrando el día de hoy del análisis cualitativo. Nosotros, el análisis cualitativo es muy variado. ¿Saben cuántos tipos de análisis encontramos en nuestra revisión de la literatura para esta edición? Más de 20. Análisis del discurso, análisis semiológico, análisis de teoría fundamentada. Entonces dijimos, se va a perder el maestro, se va a perder el investigador, el que está comenzando a hacer investigación cualitativa, y sugerimos un esquema de análisis que consiste, rápidamente se los menciono ya para ir cerrando el seminario de hoy. Primero, encontrar las categorías que están en los datos, que se llama codificación abierta, de acuerdo a mi planteamiento del problema. Por ejemplo, y este es un ejemplo que mañana vamos a mencionar, un estudio de la responsabilidad social con empresarios. ¿Por qué los empresarios mexicanos de un estado se meten en programas de responsabilidad social para sus empresas? Unos era por evadir impuestos, bueno, por asignar impuestos, otros por vocación altruista, otros, en fin, y vamos encontrando esas categorías, ¿sí me explico? Y luego, ya que tenemos las categorías, las reducimos a las que explican más el fenómeno, porque son las más recurrentes, las que más se mencionan, las que tienen mayor frecuencia, y luego ejemplificarlas, y luego definirlas por lo que nos dicen los participantes, y luego a esto se le llama codificación selectiva, agruparlas en los temas más importantes. Y finalmente, construir teoría, relacionar las categorías en modelos que explican la realidad. ¿Qué es un modelo? Una explicación de la realidad. Y ese es como sugerimos para hacer un reporte cualitativo. Esto también fue algo innovador. ¿Y de dónde lo sacamos? Revisamos como 200 journals académicos cualitativos y vimos los artículos publicados que les estaban pidiendo los comités, y vimos que era eso. Y vimos entonces cómo hacerlo, y en esta edición mostramos el proceso de codificación para hacer estudios cualitativos. Y en el mixto tenemos todo tipo de análisis. Y las herramientas de análisis en el cualitativo se basan en la matriz y por variables, en el cuanti. En el quali es abierto y se utiliza software en cualquiera de los tres casos. Ya hay, y cómo se presentan los resultados. En el enfoque cuantitativo se presentan las distribuciones de variables, cómo se distribuyen en las categorías, las frecuencias famosas. Luego, tablas y figuras que relacionan variables de casos, correlaciones, tablas predictivas de asociación de variables, G-cuadradas de frecuencias, cómo se distribuyen los datos, y coeficientes estadísticos de pesos de regresión, de análisis de factores, coeficientes de correlación, coeficientes de determinación, etcétera. En cambio, en el cualitativo se presentan categorías, temas y patrones más generales que agrupan a las categorías, tablas y figuras que asocian
categorías, no estadísticamente, sino por lo que los participantes nos dicen. Por ejemplo, en relación al cuidador, por ejemplo, si vemos una tendencia que si el cuidador tiene conocimientos de salud, pues las categorías que emergen para tratar al paciente son estas, y si no, son estas, son relaciones no estadísticas, muchos materiales simbólicos, esquemas, diagramas, y en el mixto de todo, ¿no? Y siempre afirmaciones o frases que describan los resultados, y siempre, últimamente, en la investigación presentamos modelos y también una exploración de cómo los resultados responden al planteamiento, qué tanto se cumplieron los objetivos de investigación y se contestaron las preguntas. Prueba de hipótesis en el quanti, en el quali, hipótesis emergentes y los contextos en los que se aplican, y en el mixto de ambos, y vamos validando la calidad de la investigación cuantitativa en términos de validez interna y externa, en qué tanto los resultados son consistentes, y en pruebas de confiabilidad y de validez de los datos. En el cualitativo es validez en el contexto y también dependencia, que tengamos varias fuentes, ¿no? Y muchos planteamientos se pueden abordar cuantitativa y cualitativamente. Aquí le vamos a dejar el día de hoy. Sé que están un poco cansados, pero lo que quiero decirles para terminar es que la investigación puede seguir una ruta cuantitativa, cualitativa o mixta, y que eso va a depender del planteamiento del problema, y que para fenómenos complejos necesitamos a los métodos mixtos, y que la investigación es algo sencillo de hacer, necesitamos cierto entrenamiento, nada más, que es algo que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana para mejorar nuestros sistemas de enseñanza, para mejorar las competencias de los alumnos, para construir mejores edificios, mejores espacios, para avanzar en el combate a las enfermedades, para conocer más el factor genético, para probar nuevas tecnologías, nanorobots, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías educativas, el Internet, que el Internet ya lo estamos usando indiscriminadamente y no hemos analizado algunos de los efectos que pueda tener, y como todo medio puede potenciar mucho, pero hay que saberlo utilizar. Y la investigación, cualquiera puede ser investigador. Para saber cómo es un investigador, mírense al espejo llegando a sus casas, y ahí está un investigador. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.